Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, varón de dolores, experimentado en quebranto, Señor. Pero tú, oh mi Señor Jesús, padeciste por amor a nosotros, Señor. Y hoy podemos disfrutar de esta bendición tan grande, Señor, de la salvación, Señor, de tu Espíritu Santo que está en medio nuestro. Oh Espíritu Santo de Dios, te presento esta escuela bíblica y este culto en esta mañana. Señor, que sea tu bendición, Padre, de principio a fin, mi Señor. Que tú te glorifiques, Señor, en todo lo que hablemos, Dios. Padre amado, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea la útil para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Que nos gocemos en ti, Señor amado, y en tu presencia. Gracias, Señor. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén y gracias, Señor. El estudio bíblico de esta mañana, bendito Jesús, continuamos con la carta de Primera de Pedro y hoy vamos a estar estudiando Primera de Pedro capítulo 4 versos del 1 al 19, bendito el Señor. Aleluya, ese capítulo completo, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendito eres Dios. Gracias, Señor. Y en esta escuela bíblica de hoy, que es la número 7, se titula Vive la nueva experiencia en Cristo. Bendito el Señor. Qué lindo es poder servirle a Cristo. Bendito el Señor. Cuando nosotros nos convertimos, esa experiencia nueva, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón, llena nuestro corazón. El que le recibe por primera vez es un gozo, una alegría, una carga pesada que ha sido quitada. Bendito el Señor, la carga del pecado, la carga de la muerte eterna. Bendito el Señor. Y es algo que cuando nosotros nos convertimos, bendito el Señor, algo que nunca olvidamos. Ese primer día, ese primer encuentro con el Señor es algo que nos marca y nos marca para toda la vida. Bendito el Señor. Los objetivos de esta lección dice que vamos a reconocer las diferencias entre la vida pasada y la vida actual. Bendito el Señor. Cómo nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo y cómo nosotros vivimos ahora después de haberle conocido, aceptado, y el Señor ha venido a tomar nuestro corazón. También vamos a fomentar los sentimientos de la vida cristiana para ser agradables. Bendito el Señor. Nosotros, bendito el Señor, cuando le servimos al Señor, hay unos sentimientos que vienen a nuestra vida, a nuestro corazón, y son el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Vienen unos sentimientos, ¿verdad?, que nosotros le conocemos como ese fruto del Espíritu a nuestro corazón. Bendito Jesús. ¿Y para qué son ese fruto del Espíritu? Para que nosotros seamos agradables. Bendito el Señor. Porque el mundo está lleno de gente desagradable. Bendito el Señor. Pero nosotros hemos sido llamados a ser diferentes, a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Número 3, estar preparados porque el juicio comienza en la casa de Dios. Bendito el Señor. Y sabemos que cuando Dios comienza a tratar con el pueblo es porque Él quiere que estemos limpios
espiritualmente, bendito el Señor. El Señor no quiere nada inmundo en nuestro corazón. Él quiere sacar de nosotros todo aquello que no sirve, bendito el Señor. Y por eso es que vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, pero el propósito es para que nosotros nos acerquemos más a Dios y seamos limpiados de todo aquello que no sirve en nuestra vida. Cristo terminó el poder del pecado sobre nosotros y ahora podemos disfrutar del fruto y dones de su gracia para que los ministremos para la gloria de Dios. Bendito el Señor. Cristo terminó con ese poder del pecado sobre toda la humanidad. Y nosotros, cuando hemos recibido al Señor, podemos disfrutar del fruto del Espíritu y también de esos dones de su gracia para que los ministremos para la gloria de Dios. O sea que ese regalo que recibimos no es un regalo para nosotros solo, es un regalo para repartir, para ministrarlo, para darlo a los demás. Bendito el Señor. Aquí en la iglesia los dones y los frutos son para la edificación de la iglesia. Y nosotros como iglesia somos de bendición para la gente de afuera, la gente que nos está mirando y observando afuera, en la calle, bendito el Señor, nuestra familia que no le sirve al Señor. Somos, bendito el Señor, ese fruto especial que la gente ve en nosotros por medio de Jesucristo. 3 asuntos que debemos considerar para la vida cristiana. Dice aquí, número 1, algo importante en la vida cristiana es la transformación del carácter y la personalidad del cristiano como resultado inmediato de la obra salvadora de Cristo. Cuando una persona viene al Señor que tenía en su vida pasada algún vicio, alguna condición, bendito el Señor, algo que lo mantenía atado, hay una transformación inmediata, bendito el Señor. Ahí inmediatamente Cristo comienza a trabajar con ese hombre y con esa mujer y con ese joven y con ese niño, bendito el Señor, porque Él quiere comenzar a darle forma a ese vaso, bendito el Señor. ¿Y cómo nosotros somos formados? ¿Verdad? ¿Somos moldeados? Pues así como Cristo padeció sufrimientos, ¿verdad? Así mismito dice, los padecimientos, aflicciones, dolores, sufrimientos de Jesús en la carne son vistos aquí por el apóstol como ejemplo y base de la muerte al pecado. Las obras de nuestra carne quedaron eliminadas para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora nosotros debemos ser sobrios y velar en oración para que la nueva vida en Cristo sea firme y próspera. Solo así diremos no al mundo y sí al Señor. Bendito el Señor. La número 2 dice aquí que la manifestación de frutos y dones espirituales en la vida del creyente. Esto solo se da cuando la persona ha sido transformada. Esa manifestación de frutos y dones espirituales. Ahí está el amor, la hospitalidad, el perdón. Todas esas cosas van a florecer en nuestro corazón. Cuando los creyentes producen frutos espirituales, se bendicen mutuamente y administran los dones que el Espíritu ha dado. Glorifican a Dios por medio de Jesucristo. Bendito el Señor. Aleluya. Y número 3, la urgente necesidad de que el glorioso Espíritu de Dios repose sobre nosotros. Nos ayuda a resistir el fuego de la prueba. Da testimonio de nuestra relación personal con el Señor. Los creyentes no quedamos libres de pasar por problemas y dificultades, como vamos a estudiar en esta lección. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Bendito Jesús. Vamos entonces a comenzar, bendito el Señor,
con la primera partecita. Amén. Bendito el Señor, que la tiene nuestra hermana, nuestro hermano Tomás. Bendito el Señor. Bendito el Señor. El cambio se debe a que Cristo terminó con el pecado. Santo Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, armando en la lascivia, concupiscencia, embriaguez, teoría, disipación, abominable, idolatría. Aquí dice la declaración: el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Se refiere pues al que en su muerte le puso punto final al imperio del pecado. En otras palabras, el argumento de Pedro es que Jesús tuvo que sufrir hasta lo indecible para poder destruir el poder del pecado que nos tenía atados. Ahora es deber nuestro armarnos del mismo pensamiento, sometiendo todo nuestro ser la voluntad de Dios, lo cual podría incluir ciertos sacrificios, pero no requiere aquí que nos pueda salvar a base de sufrimiento, pues eso sería igual a hablar de una salvación por obra. El sufrimiento que le podría sobrevenir al cristiano es la persecución. El diario puede provocar, usando a los que viven aún en el pecado, romper con las viejas costumbres y apartarse de los caminos torcidos de antes. Pero enumera algunos de los vicios del mundo: lascivia, concupiscencia, embriaguez, discusión, idolatría, es decir, el mundo y si a él, Señor. Vemos aquí que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad?, pues él menciona pues que en el pecado, pues que hubo uno que batalló el pecado, aún no siendo pecador, ¿verdad?, pero batalló el pecado, tuvo que vivir como humano pero él venció el pecado de la muerte, ¿verdad? Y eso es lo que él insiste, ¿verdad?, que nos anima a nosotros a que hagamos igual que él, ¿verdad?, que sentemos, es decir, ese mismo pensamiento de que todas esas cosas que vienen, ¿verdad?, en la carne, porque la vida pasada, no volver a las cosas porque ya son débiles, y ya hay quien murió por eso y ya venció, ¿verdad? Pues no podemos continuar, porque hay que Cristo padeció, pero no quiere decir que nosotros también padezcamos para poder ser salvos, ¿no? Pero que tenemos que vivir una vida agradable a Dios, apartarnos, ¿verdad?, porque ahí dice con ustedes de la maldad del pecado, sino que hacer la voluntad de Dios. Y atrae ahí Pedro a lo último, en el que leí, ¿verdad?, que las cosas como la lascivia, la idolatría y unas cuantas cosas, pues eso quedó ya en el pasado. El ser humano, ¿verdad?, los que somos ya salvos no podemos volver a caer en la carne, ¿verdad?, en el pecado, porque eso, yo pienso que ya esos son, que alguien pues, de los que son personas que se arrepientan y piensen que esas cosas que no agradan a Dios, tiene que ser una vida para que pueda hacer la voluntad de Dios y agradarle a Dios. Amén. Amén. Bendito el Señor. Porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y bien dijo el hermano. Vosotros también armados del mismo pensamiento, o sea que nosotros también pensamos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, eso que batalla contra el alma, ¿verdad?, esos deseos carnales, bendito el Señor. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ese es Cristo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, bendito el Señor. Una vez nosotros venimos a Cristo, ya nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Eso es que aunque vivimos en esta carne,
que aunque vivimos en la tierra, pero nosotros procurar hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Basta ya con el tiempo que vivimos afuera, que hicimos y deshicimos, ¿verdad? Bendito el Señor. Ya eso fue suficiente, ya eso no nos ayudó para nada. Al contrario, si seguíamos por ese camino íbamos a ser destruidos, bendito el Señor. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que no andemos como andan los del mundo. Y dice aquí, andando en lascivias, bendito el Señor, que son los deseos obscenos y de lujuria. Que no andemos en concupiscencia, que son esos deseos de la carne excesivos que no agradan a Dios. Bendito es el Señor. En embriagueces, beber alcohol, orgías, fiestas donde se desatan las pasiones en forma desenfrenada. Que evitemos la disipación, que es la desunión, la confusión. Bendito el Señor. El relajamiento moral, que es lo que sucede hoy en día, que es que la gente toma todo de una forma liviana y como que eso no es nada y que eso era antes, que no se podía hacer, ahora sí. Pero la Biblia es la misma y no ha cambiado, y Dios es el mismo y no ha cambiado, bendito el Señor. Y abominables idolatrías, bendito Jesús. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, bendito el Señor. Le pido a Eli Samuel que me lea la 1b. Ahora debemos ser sobrios y velar en oración. 4 del 4 al 7. Dice así: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y oscuridad, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol nos anticipa estas creaciones. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. No se ha enfrentado usted al reproche de su ex compañero de vicio. Ahora, en lugar de ceder a insinuaciones pecaminosas, y dígales que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sabemos que todo es pasajero, que lo único permanente es la palabra de Dios con sus promesas y enseñanzas. La convicción de que el fin de todas las cosas se acerca nos hará desistir del mundo y vivir solo para Cristo. El apóstol nos da un mandamiento doble en este versículo: sed pues sobrios, es decir, que estén en su juicio cabal, como en la expresión usada en Marcos 5:15 acerca de Gadareno y liberado. Velar en oración. Pedro nos exhorta aquí no solo velar físicamente, sino a mantenernos alerta contra el desánimo y la tentación, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca y que la venida del Señor está a las puertas. Nuestro deber es estar en nuestro juicio cabal y mantenernos alerta en oración. Amén. Aquí lo que podemos decir, ¿verdad?, está bastante explicado, pero lo que podemos decir de esta parte, de esta hermosa lección, es que estamos viviendo, ¿verdad?, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, y que, como dice aquí, y Pablo nos exhorta, que tenemos que estar apercibidos, ¿verdad?, ser como las vírgenes prudentes, si no me equivoco, ¿verdad?, que fueron las que estuvieron alerta, ¿verdad?, esa parábola que Jesús trajo. Y hay que estar, pues, no descuidar, especialmente, ¿verdad?, no descuidar la oración. Y también, pues, meterse en la palabra y ayunar, ¿verdad?, que también eso es lo que Jesús ¿verdad?, lo que Dios nos insta a hacer, y más en estos últimos tiempos, porque, pues, como dice en la palabra, velar y orar para que no entre en tentación. Sabemos que como estamos viviendo los últimos tiempos, pues el enemigo se aprovecha de lo que sea para montarnos, para hacernos caer, y por ende pues hay que meterse en oración y estar apercibido y después estar
que, ¿verdad?, el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén. Amén, bendito el Señor. Muy importante, dice, bendito el Señor, que nosotros tenemos que estar apercibidos en cuanto a que el fin de todas las cosas se acerca. Bendito el Señor. Y nosotros estamos viéndolo con nuestros propios ojos. Bendito Jesús. Todas las señales, bendito el Señor. Las señales de su venida, bendito el Señor. Y una de las señales más hermosas de todas las que Jesús escribió ahí en Mateo 24 es que cuando sea predicado el Evangelio, todo el mundo entonces tendrá el fin, bendito el Señor. Y lo podemos ver, bendito el Señor, como en lugares donde antes no se podía predicar, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, eso estaba cerrado al comunismo. Cuando hubo esa separación, bendito el Señor, que quedaron esos países libres, ahí comenzó a entrar el Evangelio, En ese mismo Ucrania, no sé tanto de historia, pero sí, yo buscando cuántos cristianos hay en Ucrania, y alrededor del 83% de los ucranianos son cristianos. Y son 43 y pico de millones de personas. Hablando cristianos en términos, no hablando de religión, pero sí sé que hay adventistas, sé que hay evangélicos, sé que hay católicos, hay de todas las religiones. Bendito el Señor, sé que allí hay un pueblo que alaba y adora a Dios, bendito el Señor. Y todo eso ha podido ocurrir gracias a esa separación, ¿verdad?, del comunismo. Lo mismo que en la China. En la China antes estaba totalmente cerrada el Evangelio, pero hubo un momento que Dios permitió que las puertas se abrieran y el Evangelio entrara, bendito el Señor. Y qué lindo, bendito el Señor, saber cómo Cristo ha seguido tocando gente, misioneros, que no importa, bendito el Señor. Yo escuchaba esto de un pastor y misionero, que ya un viejito, y antes de que estallara esta guerra en Ucrania, él estaba allí, en una campaña que había como de oración y ayuno y ayudando a las iglesias, a una persona mayor, diría yo, bendito el Señor, de más de 70 años, pero con el Espíritu Santo ahí latiendo en su corazón y haciendo el trabajo que el Señor pone, ¿verdad?, de hacer, bendito el Señor. Así que nosotros sabemos que en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia y tenemos que estar apercibidos. Y como bien decía Liz Samuel, como dice esta lección, como dice ahí en 1 de Pedro 4:7, sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios, tener una mente clara, una mente limpia, una mente abierta, bendito el Señor. Bendito el Señor, a veces hasta las preocupaciones son tóxicas en nuestra vida. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque no nos, como que lo que son las preocupaciones, lo que es el miedo, como que nos aprieta y no nos deja caminar ni hacer lo que Dios quiere que hagamos por eso. Bendito el Señor. Así que hasta en eso tenemos que nosotros luchar y batallar, bendito el Señor. Velar en oración, en vigilia, bendito el Señor. Yo sé que hace mucho tiempo que no hacemos vigilia, pero, ¿verdad?, hablando colectivamente. Pero yo sé que muchos de nosotros en nuestro hogar hacemos nuestras vigilias, porque nos quedamos allí, ¿verdad?, en la sala o en el cuarto y seguimos orando y clamando al Señor y buscando su presencia y buscando la manera de que Dios ministre a nuestras vidas, bendito el Señor. Tenemos que estar en esa vigilancia espiritual, estar atentos, mantenernos alerta contra el desánimo y la tentación que tratan de llegar a nuestros corazones, bendito el Señor. Y en estos tiempos de pandemia que mucho hemos visto, ¿verdad?, el desánimo, bendito el Señor. Pero sigamos orando, como dice la palabra, los unos por los otros, para que el Señor continúe fortaleciendo a su iglesia, bendito el Señor. Aleluya. Ahora la 2A, la hermana Luzma, bendito el Señor. La vida nueva debe estar formada de frutos. La importancia de los frutos del amor y la hospitalidad. El 9 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos de los otros y con oración. En esta parte Jesús describió de manera de conocer y de visitar, diciendo que con su fruto
lo conocen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, en vez de que las obras de la carne, ¿verdad?, estén en nuestras vidas, se supone, ¿verdad?, que estén los frutos del Espíritu. Y a nosotros tener una buena conducta y dar un buen testimonio, pues van a conocer qué clase de creyentes somos nosotros. Los que no conocen y obedecen al Señor se empeñan en adquirir riquezas, fama, influencia, habilidades, solo por tener una vida importante en el mundo. En cambio, los cristianos, ¿verdad?, en mis propias palabras, no quiere decir que no estudies, que no adquieras riquezas, pero que eso no es lo importante en nuestras vidas. Lo importante es buscar del Señor, que el Señor sea primero. El apóstol menciona una de las manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Lo más importante en nosotros debe de ser el amor. Y dice que sea ferviente, que viene del término fuerte e intenso. O sea, que tenemos que tener un amor así hacia nosotros, primero a Dios, nosotros mismos y luego a los demás. Y solo un amor, ¿verdad?, con esa cualidad, puede apagar multitud de pecados. Es decir, que una actitud, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, una actitud así hará que una persona reconozca su pecado, se aparte de su maldad y Dios lo haga prosperar. Y en Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, nosotros como cristianos todos los días tenemos que ir ante el Señor, ¿verdad?, y pedir perdón. Y vamos a alcanzar misericordia. Otra cosa que yo puedo decir en esta parte, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos amor y perdonamos, ¿verdad?, a los demás, pues, alcanza misericordia también. Nosotros mismos y ellos. Amén. Aleluya, ¿ves? Yo pensé que te ibas a hablar. Bendito el Señor más, bendito el Señor, aleluya. Dios bendiga a la hermana Luz, ¿no? Bendito el Señor. Aquí nos dice 3 puntos bien importantes, bendito el Señor. Nos dice aquí, en el 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Y el amor, como nos dice, ¿verdad?, esta definición en el expositor, es fuerte e intenso. Dice si no me equivoco, en Eclesiastés, que fuerte es como la muerte el amor, bendito el Señor. Porque la muerte, bendito el Señor, es un estado, por lo menos hablando físicamente, bendito el Señor, ¿verdad?, que ya uno después que muere no puede volver para atrás, bendito el Señor. Pues que el amor es fuerte como la muerte, bendito el Señor. O sea que el amor en nuestras vidas, cuando viene de parte de Dios, es un amor que cubre, bendito el Señor, multitud de pecados, como dice aquí, multitud de faltas, bendito el Señor. Y el amor realmente imagínense, Dios es amor. Y si tenemos amor, quiere decir que tenemos a Dios en nuestro corazón, bendito el Señor, para poder perdonar, para poder, como dice aquí también, la hospitalidad, que dice la hospitalidad en tiempos de la persecución. Los cristianos andaban de un lado para el otro y eran hospedados por muchos hermanos. Para que esta práctica fuera efectiva debía hacerse sin murmuraciones. Si luego empezamos a divulgarlo o a criticar a los que hemos ayudado, pues no sirve de nada, bendito el Señor. Y en tiempos de la persecución, bendito el Señor, cuando los creyentes estaban corriendo de un lado para otro, se utilizaba, ¿verdad?, se hospedaba, se escondía, por más bien decir, bendito el Señor. En tiempos, bendito el Señor, del holocausto de Hitler, bendito el Señor, había una familia muy reconocida en aquel lugar, bendito el Señor, que era la familia de una mujer llamada Corrie ten Boom. Y esta historia es una historia que me conmueve, bendito el Señor, porque el papá de ella, ellos eran judíos, pero ellos lograron, no sé si era que tenían una posición privilegiada, bendito el Señor, pero lograban esconder mucha gente en el sótano de su casa, mucha gente, hasta que un día los cogieron, bendito el Señor. Y cuando los cogieron, pues
Metieron preso al papá, bendito el Señor, a toda la familia. Pero el papá no soportó el sufrimiento y el papá murió, bendito el Señor. Y ella contaba cómo, bendito el Señor, muchas personas, ¿verdad? Muchos judíos de aquel tiempo pudieron sobrevivir porque otras personas les ayudaron, bendito el Señor, porque otros los hospedaron. Y hoy en día, bendito el Señor, eso de hospedar gente en tu casa hoy en día no es muy común, bendito el Señor. Muy pocas las personas que hacen eso, porque hoy en día hay más desconfianza, bendito el Señor. Solamente que Dios ponga en tu corazón, ¿verdad? Hospeda a esa persona, y como dice la Biblia, que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, bendito el Señor. Y hay veces que hay personas que son como ángeles, que llegan a tu casa y que te son de bendición para tu hogar, bendito el Señor, aleluya. Así que cuando hagamos lo que hagamos, hagámoslo con amor, bendito el Señor, y como para el Señor, poderoso Dios. Bendito Dios. Si la hermana Doris me puede leer la 2B, bendito Jesús. El lugar de administración de los dones espirituales. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si un creyente se somete a la voluntad del Señor y vive en él, indudablemente producirá frutos. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dado esta primera condición, lógicamente, es de esperarse que se dé otro aspecto de la vida cristiana: la manifestación de los dones. Existen por lo menos 4 listas de dones espirituales. Pedro no da aquí una lista de dones. Lo que hace es exhortar a los creyentes que han recibido algún don a ministrarlo bien. El Espíritu Santo es el que reparte los dones y dirige al creyente a usarlo como es debido. Los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo deben pedir al Señor que les otorgue dones para poder servirle mejor. Nadie recibe dones para usarlo de manera egoísta. Estos no son dados para que los ministremos a los otros. Como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. En esta parte pues nos habla acerca de la administración de los dones. Sabemos que los dones son del Espíritu, el Espíritu Santo es quien los otorga. Y aquí nos dice que, aunque aquí en Pedro, en esta epístola de Pedro, no tiene listas de dones, pero sabemos que en Corintios, Romanos, nos habla acerca de los dones espirituales, que son de sabiduría, de ciencia, de lengua, de sanidad, milagro, el don de profecía. Y nos dice aquí, ¿verdad?, que tenemos que ministrar esos dones bien, y que el Espíritu Santo, que es el que los reparte y nos dirige al creyente a usarlo como es debido.
sea, ¿verdad? Que tenemos que usar esos dones como el Espíritu Santo nos dirige para así poderlos usarlo de manera, ¿verdad? Que podamos ministrar y edificar a las otras personas, a los otros creyentes. Amén, bendito el Señor. Aquí hay una lista hermosa de los dones y frutos del Espíritu, bendito el Señor. Nosotros los conocemos, bendito Dios. Y nuestro anhelo es, por lo menos, tener la mayoría de ellos, bendito el Señor. Aleluya. ¿Para qué? Porque para edificar la iglesia son necesarios. La profecía, bendito el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dones hemos recibido de parte de Dios, verdad? ¿Qué don tú has recibido? Piénsalo, medítalo, el don de lengua. Bendito el Señor. Discernimiento, bendito el Señor. Aleluya. Nos dice aquí de enseñanza, bendito Dios. El don de servir, bendito el Señor. Aleluya. Porque son muchos, hermanos. Usted se pone a escribirlo, yo los busqué, los escribí. El don de servir. Mami Aida, tú eres buena en eso, ¿verdad? El café, amén. Bendito el Señor. El don de la enseñanza. El don de la exhortación a nuestra familia. ¿Cuántas veces, bendito el Señor, le exhortamos? El don de repartir con liberalidad, bendito el Señor. Cuando no somos de nosotros, Amaji, somos de todo el mundo, bendito el Señor, aleluya. Dice, el que preside con solicitud, el que está al frente, sea lo que sea, hermano. Así sea limpiar, barrer, mapear, limpiar los baños, bendito el Señor, pero hacerlo con excelencia para el Señor. El don de hacer misericordia con alegría, bendito el Señor, el de no señalar, no juzgar, no matar con nuestra lengua, bendito el Señor. Dice los dones que conocemos de 1 de Corintios 12, palabras de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento, de diversos géneros de lengua, de interpretación de lengua, bendito el Señor. Esos dones, bendito el Señor, de los llamados del Señor, aquí en Efesios 4:11, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, bendito el Señor. Y Pedro hace un llamado, que si hemos recibido alguno de estos dones, que los ministremos bien, que no los guardemos, que no los escondamos, bendito el Señor, allá el don, esconderlo, no podemos hacer eso, porque es que el Señor de la viña nos va a pedir cuentas un día y tenemos que utilizarlo, porque el Señor nos lo dio por un propósito, bendito el Señor, para ministrarlo a nuestros hermanos, bendito el Señor, para la edificación de la iglesia, bendito el Señor. El Espíritu Santo reparte los dones y dirige al creyente a usarlos como es debido. Los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo deben pedir al Señor que les otorgue dones para poder servirle mejor, con excelencia, bendito el Señor. No se reciben dones para usarlo de una manera egoísta. No es para mi propio beneficio, no es para mi bien, bendito el Señor, no es para que la gente me mire, no es para que nadie me admire, al contrario, para que miren a Cristo a través de cada uno de nosotros, porque esa es nuestra meta, que cuando vean a Angelina, una sierva del Señor, bendito el Señor, cuando venga el hermano Fidel, un siervo del Señor, cuando venga el Junito, un siervo del Señor, y así cada uno de nosotros, bendito el Señor, que nosotros representamos a Jesús, bendito el Señor. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios, muy importante. El cristiano tiene que saturar su mente con la lectura de la palabra. Y si usted quiere leer la Biblia en un año, que ya yo empecé, bendito el Señor, ya, Nana, ya voy por jueces, bendito el Señor, aleluya. Por lo menos con 3 capítulos diarios, usted la puede leer en un año, bendito el Señor. Por ahí mismo voy yo. Amén. Pues mira, ya tengo una compañera de lectura, bendito Yo el la leí una vez, por la segunda. pues ya tú me ganaste, bendito el Señor, aleluya, bendito Dios. Y saben que, ¿verdad, Dori? Cuando uno la lee constante así y va en secuencia, uno como que va entendiendo tantas cosas. Y aún en el Antiguo Testamento hay cosas que son tan difíciles de digerir,
pero Dios, el Espíritu Santo te da sabiduría para poder entenderla. Bendito el Señor. Recordemos que la palabra de Dios es la voz impresa de Dios. Es nuestro manual de conducta. Bendito el Señor. Así como cuando nosotros cogemos el examen de la licencia para conducir, bendito el Señor, que necesitamos un manual para poder pasar el examen, ¿verdad? De licencia, de la de aprendizaje, y luego saber las reglas de tránsito para cuando nos toque el que es, ¿verdad? El práctico, bendito el Señor, el examen práctico de conducir. Es necesario ese manual, pero este es nuestro manual para pasar la prueba, bendito el Señor, para pasar el de aprendizaje y el práctico, bendito Jesús. Aleluya. Bueno, pues vamos a continuar, que ya el tiempito avanza, bendito el Señor. Hermana Aida, ¿me puede leer la 3A? Amén, sí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois recuperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Pedro se dirige a ellos advirtiéndoles que no se sorprendieran del fuego de la prueba, pero los alienta interpretando los sufrimientos como parte esencial de la escuela práctica de la vida cristiana. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La amonestación de Pedro es buena para nosotros también, aunque todavía no hemos empezado a sufrir casi nada. Los dos puntos de apoyo que se dan al creyente en el versículo 13 y 14 son el contraste entre los padecimientos y la revelación de la gloria de Cristo. La perspectiva del cristiano alcanza a ver lo que no ven los que no creen en Cristo. Nosotros sabemos sufrir ahora, pero sabemos que si somos fieles no solo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, sino que también veremos cara a cara a Jesús cuando Él revele su gloria, la presencia permanente del Consolador. En el versículo 14, Pedro explica cuál es la fuerza motivadora y vivificante del creyente que sufre. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Aquí nos dice, ¿verdad?, en esta partecita, firmes ante las pruebas y los vituperios. Había un himno muy viejito que dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bendito el Señor. Y aquí nos dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así como Jesús padeció, así también nosotros tendremos que padecer, bendito el Señor, en muchas ocasiones, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, padecemos ahora, pero con la esperanza de que un día reinaremos con Cristo, y en aquel lugar ya no habrá más llanto, ni dolor,
ni clamor, porque las primeras cosas ya pasaron, bendito el Señor. Ya no habrá enfermedad, angelina, nos darán un cuerpo nuevo, glorificado, sin ningún dolor, bendito el Señor. Y yo hago así, ya ustedes saben por qué, bendito Jesús, aleluya. Y poderoso el Señor, ese día lo estamos esperando, bendito el Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice aquí que seamos bienaventurados. ¿Y sabe lo que significa bienaventurados? Felices. ¿Y quién es feliz en la prueba? ¿O quién es feliz en el dolor, verdad? ¿Quién es feliz en la enfermedad? Pues muy difícil poder sentirse feliz. Pero aquí nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. La gente por allá afuera blasfeman a Cristo. Y muchas veces, no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido, pero saben que uno es cristiano y comienzan a gritarle cosas horribles. Y yo he tenido esa experiencia en 2 ocasiones en el pueblo de San Sebastián. Un hombre que se sienta allí en una esquinita, bendito el Señor, a veces a vender unas cositas que son como si fueran pulgueros. Y en 2 ocasiones yo paso por allí, hermano, y ese hombre, ustedes no saben las cosas que me dice. Yo no digo nada, yo comienzo a alabar y a reprender en el nombre de Jesús, porque sé que son los demonios que hay en él, bendito el Señor, aleluya, que quieren, ¿verdad?, a ver hasta dónde uno, bendito el Señor, y Glorian es testigo de eso, bendito el Señor, aleluya, hermanos, porque como dice el coro, ¿verdad?, los demonios no se aguantan a la presencia de Dios, que el enemigo sabe cuando nosotros, ¿verdad?, estamos, no que seamos perfectos, pero estamos luchando, estamos todos tratando, bendito el Señor, aleluya, y en tantas ocasiones, recuerdo en la escuela, cuántas veces se burlaban de mí porque yo era aleluya, bendito el Señor, y yo es que le decía, Señor, ten misericordia de ellos, y muchos de ellos, ¿saben qué?, al pasar los años, me han encontrado y me han dicho, ¿sabe qué, Gloria? Lo que tú tanto predicabas en la escuela, acepté a Cristo como mi Salvador, le estoy sirviendo al Señor y yo me regocijo, bendito el Señor, porque sé, bendito Dios, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que a veces nosotros pensamos, Señor, yo creo que nadie me está escuchando, que nadie está poniendo atención, pero sí, la semilla, nosotros tenemos más que, como dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El que da el crecimiento de esa semilla es el Señor, bendito el Señor a través de su Espíritu Santo, bendito Dios. Dice, ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno, bendito el Señor. O sea que nosotros tenemos que ser sobrios, tenemos que todos nuestros actos y nuestras acciones, meditarlos 1000 veces y aún más, bendito el Señor, antes de actuar, bendito el Señor. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Poderoso es el Señor. Y les voy a leer la última partecita, bendito el Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor, aleluya. Dice, firmes ante el juicio de la disciplina de Dios. Y eso está en la Biblia, esos versos que son de 1 de Pedro 4, versos del 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Bendito el Señor. Lo que vemos en estos versículos es más que el mero ataque feroz del enemigo. Es un proceso de prueba y disciplina, bendito el Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Pedro dice que nosotros somos casas espirituales y sacerdocio santo.
Por eso los cristianos somos más responsables delante de Dios que los impíos. Aquellos que no han recibido la palabra, carecen de la enseñanza divina, o aquellos que le han dado la espalda al Señor. Nosotros como cristianos somos responsables de llevar una vida delante de Dios agradable. Bendito el Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Y bendito Dios, es tan importante que nos mantengamos siempre en esa comunión con el Señor. Como yo escuchaba en estos días atrás, en una intimidad con Dios, en un primer amor, bendito el Señor. Así el Señor quiere que estamos. Como aquello que le dijo, bendito el Señor, en Apocalipsis, a una de las iglesias: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, bendito Dios. Y es importante que nosotros ese primer amor no lo descuidemos. En la visión que Jehová Dios le da a Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, yo estaba leyendo anoche ese pasaje, bendito el Señor. Y esa visión es acerca del juicio que vendría hacia Jerusalén por la iniquidad del pueblo, bendito el Señor. El profeta vio aquellos 6 verdugos, bendito el Señor. Aquellos 6 que iban a entrar a la ciudad y que el mandato de Jehová Dios era: no hay compasión por nadie. Jóvenes, adultos, vírgenes, niños, por la iniquidad del pueblo, toda esa gente va a morir, bendito el Señor. Los únicos, empezando desde el altar, como decía el hermano Ángel el jueves en la predicación, bendito el Señor. Así mismo está, hermano, léalo, Ezequiel capítulo 9. Bendito el Señor, y eso es hablando en términos generales, bendito el Señor. Solamente Jehová le había dicho a aquellos hombres: no van a destruir a todos los hombres, mujeres, niños, vírgenes, los ancianos. Los únicos que no vas a destruir son a los que tengan la marca, a los que estén sellados. Esas personas no vas a destruir, bendito el Señor, aleluya. Y bendito Dios, dice que si el juicio comienza por nosotros, por ti, bendito el Señor, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Bendito el Señor. Nosotros tenemos que orar y orar y orar, bendito el Señor, por esta humanidad, bendito el Señor, porque el pecado los tiene ciegos, aleluya, atados, bendito el Señor. Dice en Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. O sea que Dios va a recompensar a cada uno según nuestras obras. Por el momento todo parece a favor del impío. Y yo escucho mucha gente que a veces dice: ¿pero por qué? Y a veces el hermano Fidel da ese testimonio de él, bendito el Señor, que él veía como la gente que no le servía al Señor prosperaba y tenía el Lamborghini y tenía mucho dinero, bendito el Señor, y le iba súper bien, y a él no le iba, ¿verdad?, bien, con muchas situaciones, sus hijos enfermos, bendito el Señor. Pero Jehová le dio una palabra, bendito el Señor, porque el Señor siempre nos da una palabra, bendito Dios, de aliento, de esperanza, bendito el Señor. Y cada uno, bendito el Señor, a veces, ¿verdad?, vemos cómo el impío prospera y le va bien, pero a cada uno nos llegará nuestra hora, y a ellos también les llegará su hora, bendito el Señor. Nosotros mantengámonos firmes sin titubear, bendito el Señor, no mirando atrás, pues tenemos a Jesús y Él nos defenderá, bendito el Señor. Él que prometió comenzar la buena obra en nosotros, también la perfeccionará, bendito el Señor. Y nosotros esperamos en Él y en sus promesas, en sus misericordias, bendito el Señor, aleluya. Así que, hermanos, aferrémonos a Él como nunca antes. Aferrémonos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, bendito el Señor, en nuestro corazón, para poder permanecer firmes
hasta el fin, bendito el Señor. Que Dios les bendiga mucho, hermano.